Bueno, buenos días. Creo que llevamos una mañana muy activa, muy interactiva también. Y bueno, pues yo soy Alicia Gómez, una de las integrantes del grupo motor de este lab. Y ahora vamos a pasar a otra de nuestras conferencias inspiradoras, en este caso por parte de Elena Sánchez Nogales, que es jefe del Servicio de Innovación y Reutilización Digital de la Biblioteca Nacional. Es facultativa en bibliotecas y lleva 16 años ya en la Biblioteca Nacional. Actualmente responsable de la gestión de las líneas estratégicas, planes de acción y proyectos de la Biblioteca Nacional en los ámbitos de innovación digital y reutilización de sus datos y contenidos digitales. Para ello, coordina y gestiona los proyectos e iniciativas integradas en el ecosistema del BNLab e impulsa las posibilidades de innovación en entornos digitales con el fin de cumplir con la misión, funciones y líneas estratégicas de la Biblioteca Nacional. Además, es miembro o entre otras cosas, es miembro del Comité Permanente de la Sección de Tecnología de la Información de IFLA y también es miembro del Grupo de Ciencia de Datos de SEDIC. Exactamente, donde compartimos espacio también. Entonces, pues bienvenida, Elena. Muchísimas gracias por estar aquí y te cedo. Muchísimas gracias y estoy encantada de estar aquí, la verdad. Gracias a las compañeras organizadoras de esta sesión. Enhorabuena por estos años de trabajo en el Lab de Bibliotecas del Instituto Cervantes, Yolanda. Es un placer. Tenía muchas ganas de conocer este foro que tenéis aquí tan bonito, de generador de ideas, ¿no? Bueno, me gusta mucho, quería decir, el otro día repasando el planteamiento del Lab, me gusta mucho el planteamiento del nuevo ciclo que iniciáis este año. Lo llamáis, bueno, ponéis foco en gestión del conocimiento y en la idea de humanizar los datos también habláis, ¿no? Y en esto compartimos foco también desde la Biblioteca Nacional. Hay muchísimo que decir. Hoy ya tiene un papel central en las líneas que nos estamos proponiendo trabajar en la Biblioteca Nacional y tiene ya mucho peso estratégico en nuestra profesión. Entonces, bueno, yo voy a compartir hoy algunas reflexiones de lo que hemos ido trabajando en estos años, ya unos cuantos, desde 2015 y 2016, que empezamos a plantearnos este lab y esta línea estratégica y de trabajo en la Biblioteca Nacional. Y, bueno, me gustaría luego compartir ideas, que esto es lo bonito y es el objetivo de estas sesiones, ¿no? Que surjan ideas, que surjan chispas así de inspiración. Luego son trasladables de una forma u otra, pero siempre la idea puede generar cosas buenas y bonitas, ¿no? Y es precioso encontrar estos espacios para ello. Entonces, la perspectiva mía es una perspectiva concreta. Llevo 16 años trabajando en la Biblioteca Nacional. Es una institución con una misión específica, con funciones muy claras, muy precisas de preservación del patrimonio, ¿no? Y también de difusión del patrimonio, que con la generación de ecosistemas digitales en los últimos años, pues claro, se ha transformado, se ha multiplicado y el alcance pues es y seguirá creciendo en los próximos años. Y es bonito, además, yo voy a hablar y el lugar desde el que os cuento esto y comparto las líneas de trabajo, los proyectos de los que voy a hablar hoy, es eso, específicamente desde Biblioteca Nacional, pero en realidad a lo largo de estos años yo he ido a muchas charlas para inspirarme, compartir con compañeros, he trabajado en distintos foros de bibliotecas de otras instituciones culturales y no culturales. Bueno, me ha dado la oportunidad, he tenido la suerte, el privilegio de trabajar en un área que te permite contactar con muchos sectores profesionales diferentes, no solo bibliotecas, que también bibliotecas, claro. Pero en realidad a lo largo de los años, y ahora más que nunca, yo creo, no sé si también lo veis desde vuestro lugar de trabajo,
A pesar de las diferencias entre instituciones, entre organizaciones, en realidad las incertidumbres, las certidumbres, las reflexiones, los problemas, los retos que tenemos en la biblioteca en realidad son siempre los mismos, ¿no? Cuando coincidimos decimos, en realidad terminamos hablando de lo mismo. Y también las ideas que surgen y cómo se pueden trasladar al final son comunes. Entonces, el contexto es este: Biblioteca Nacional, más de 300 años describiendo, identificando, dando acceso al patrimonio que conserva, 35 millones de piezas físicas, pero que ha vivido en un par de décadas cambios muy profundos. Para empezar, en el concepto de colección. Es colección física, estas 35 millones y pico de piezas físicas que guardan sus depósitos, pero también 100 millones de páginas digitalizadas y disponibles en formato digital, corpus de texto y datos. También es archivo de la web, que, como sabéis, la biblioteca se encarga de recolectar y de guardar para el futuro, en colaboración con las comunidades autónomas españolas. O sea que ya el concepto de colección es muy diferente. Vosotros también tenéis colecciones físicas, colecciones digitales, electrónicas. Entonces, eso ya en una institución como la biblioteca, en 2 décadas se ha transformado completamente respecto a los cientos de años anteriores y ha tenido, evidentemente, muchísimas implicaciones. La digitalización, principios de los 2000, abrió no solo caminos de acceso y difusión desconocidos hasta entonces, sino también posibilidades de cooperación, de investigación, humanidades digitales. Pero pronto empezamos a pensar que eso, cuando yo llegué a Biblioteca Digital, fue cuando empezó ese camino. La verdad es que he tenido mucha suerte de vivir el proceso completo, no solo en cómo la digitalización permitía acceder a las colecciones de otra forma y contarlas de otra forma y aprovechar pues, los blogs, los ecosistemas web que surgían, sino también la idea de qué se puede hacer con esto. No solo contarlo unidireccionalmente desde la biblioteca, mirad qué colecciones más valiosas tiene esta institución, sino también qué podemos hacer para que eso se utilice en otros contextos, ¿no? Enseguida dijimos, esto se puede utilizar, todo lo que tenemos digitalizado, para turismo, educación, investigación exclusivamente digital, para desarrollo tecnológico. Empezamos ese camino y esa idea que hemos ido trabajando desde 2016, ya en firme en 2017. Y así fue tomando forma este camino de la reutilización, que lo llamamos, pero la idea es promover la biblioteca. Las instituciones culturales tienen un papel activo, o deben tenerlo, en que no solo se conozcan y se difundan los recursos que tienen, sino que también ayuden a crear cosas nuevas, a desarrollo profesional, a desarrollo incluso económico. Entonces, ese era el planteamiento. Así surgió nuestro BNLab, que os voy a hablar pues, de algunos proyectos que me parecen ejemplos interesantes de todo este camino. BNLab tiene una forma digital, tiene una web, tal, pero, y un nombre, porque teníamos que llamarlo de alguna forma. Entonces dijimos BNLab. En aquel momento todos queríamos tener nuestro lab, pero en realidad es una línea estratégica por la que la biblioteca apostó, y eso es muy importante. Tiene que haber un respaldo institucional para decir, venga, tenemos una nueva línea de experimentación con la tecnología, de recreación de colecciones, de generación de nuevo conocimiento, de contacto con comunidades que pueden hacer cosas con todo esto que estamos poniendo a disposición pública y digitalizando con recursos públicos, ¿no? Me alargo mucho con la introducción. Los jóvenes siempre me dicen skip intro, Elena, pero a mí me gusta contextualizar mucho, ¿no? A mí me gusta poner las cosas en contexto, porque la idea, insisto en esto, porque no solo se trata de publicar proyectos que se nos van ocurriendo porque sí y porque nos parecen bonitos, sino que hay y tiene que haber un camino estratégico, ¿no? Vernos ahora, pensar dónde nos vemos y qué queremos hacer y dónde queremos estar dentro de un tiempo y qué consecuencias tiene eso y cómo podemos sostenerlo en el tiempo y si tiene sentido, ¿no? Que lo sostengamos en el tiempo y qué va a suponer. Entonces, esa es la idea. Os voy a poner un vídeo muy cortito, seguro que muchos de vosotros lo habéis visto ya, tiene ya muchos años, pero a mí me sigue gustando mucho y además creo que explica bien esta idea de origen de BNLab. Tiene ya unos años, pero bueno, a mí me sigue gustando. Os lo pongo.
Esta es la Biblioteca Nacional de España. Está aquí. Y aquí. Y aquí. También está aquí. Y aquí. Y aquí. Llevamos cientos de años custodiando el conocimiento en todos sus formatos. Somos conservadores, restauradores, archivistas y bibliotecarios. En este tiempo hemos ayudado a estudiosos e investigadores a aprovechar ese saber. Se han logrado grandes cosas gracias a nuestra labor. Pero el conocimiento es de todos. Somos todos creándolo. Y todos debemos poder acceder a él y hacerlo nuestro, recreándolo. Ese es ahora nuestro objetivo. Desde el año 2000 hemos digitalizado millones de páginas y seguimos a un ritmo de miles por día. Ese proceso está dando sus frutos. Miles de investigadores e interesados usan nuestras webs todos los días. Pero queremos que llegue a más lugares. Queremos que el conocimiento se convierta en mucho más, que mute, que abone y que haga brotar cosas nuevas, que esté en todas partes y que sea todo lo que hacemos. Que cualquiera pueda reutilizarlo para crear algo nuevo, porque así se crea cultura, tecnología y sociedad, porque así se crea una economía más fuerte. Así nos hacemos mejores. Este edificio era la Biblioteca Nacional. Ahora es solo su sede física. 300 años después estamos volviendo a construir un edificio. Pero esta vez está en todas partes y sus ladrillos son digitales. Los cimientos también son nuevos. Divulgar, fomentar la reutilización con recursos y herramientas digitales y ayudar a que nuevos públicos y comunidades aprovechen los miles de años de conocimiento que hemos sabido guardar. Puede parecer un edificio invisible, pero en realidad es el que más se va a ver. Porque en él estaremos todos. Bueno, este es así un poquito espectacular, pero bueno, yo os prometo que esto es de 2017 y yo me habéis oído esta anécdota muchos, pero cuando tengo un día malo, no puedo con la administración, no puedo con los pliegos, no me salen, yo me pongo este vídeo y digo, ¿se puede? Sí, tiene sentido. O sea, lo pongo también además porque por hablar de la importancia de la narrativa, o sea, la narrativa institucional, ¿no? Contar lo que hacemos, por qué lo hacemos. Parece una tontería, pero establecer una narrativa institucional de hacia dónde nos dirigimos y por qué es importantísimo, con un vídeo, con lo que sea, pero es importante. Y en muchos proyectos de los que vamos a pasar ahora rápido, lo importante es la narrativa, ¿no? ¿Cómo queremos contar nuestros proyectos? Vamos a contarlo bien desde un punto de vista estratégico, institucional, con sentido, ¿no? No solo sacando un proyecto, porque sí, con un resultado tangible que todos queremos tener y tenemos muchas ganas, pero esto. Benelab también, claro, nació en el contexto de la legislación RISP, de reutilización de la información del sector público. Las organizaciones estábamos obligadas a hacer lo posible porque se reutilicen los datos, las colecciones digitales que generamos en el ejercicio de nuestras funciones. O sea, que hay un marco normativo que luego se ha ido desarrollando también para bibliotecas, archivos y museos. Entonces, bueno, desde que empezamos Lab hemos iniciado distintas líneas de trabajo. Es nuestra función abrir caminos que creemos que tienen sentido o que vemos que en nuestro sector profesional van teniendo sentido y pueden tener un recorrido. Hay una idea, la idea es que todos los proyectos tengan continuidad, sostenibilidad, claro, pero hay mucho de prueba de esto ha funcionado, esto no ha funcionado y esto como sí ha funcionado nos comprometemos a sostenerlo en el tiempo, que eso es importante. Esto nos diferencia mucho de otras bibliotecas. Otras bibliotecas tienen presupuesto infinito y pueden permitirse el lujo de equivocarse muchas veces y prueba-error. Nosotros tenemos recursos un poco más limitados y tenemos que tener una dirección más clara. Pero bueno, una de las áreas más importantes, hablaremos después, es la que tiene que ver con datos. No sé cómo estáis vosotros involucrados en el trabajo con los datos de vuestros catálogos, sobre todo ahora con inteligencia artificial, cómo trabajamos con esos datos y qué potencial tiene. Luego veo ahí que a alguno no le pilla un poco lejos, pero tiene un peso estratégico importante, yo creo, además, en general en la profesión. Hablaremos de eso un poco después. Pero
dejando eso que volveremos después, ¿qué tipo de proyectos hemos ido sacando en el lab? Bueno, ahí hay 4 áreas por destacar alguno. En general, la idea es pensar nuevas vías de utilización de nuestras colecciones, de integración de tecnología, integración con tecnología que tenga sentido, claro. Y buscar nuevas formas que puedan dar visibilidad, inspirar el uso de las colecciones en sectores profesionales, como decía, diferentes, ¿no? Y siempre, además, sobre la base de que el conocimiento colectivo, el conocimiento de otros, crea nuevos valores, ayuda a completar la memoria colectiva que compone las colecciones de la biblioteca, ¿no? Por ejemplo, ahí destaco, bueno, ese juego filarmónico fue el primero, es un poco anécdota, pero se recreó digitalmente un juego musical que había en las partituras de la colección de la biblioteca, los libros interactivos, la herramienta que utilizábamos para crear libros interactivos la pusimos al servicio de cualquiera que quisiera enriquecer una obra y añadirle contenido. Pero bueno, destaco el proyecto de conversión a formato EPUB, porque es uno que sostenemos ahora y hemos trabajado mucho. Nos hartábamos de recomendar el descubrimiento, la lectura de las colecciones digitalizadas de la biblioteca, pero claro, ¿qué formato de lectura es un PDF? Es imposible. Entonces dijimos algo muy obvio, que es convertir a formato EPUB nuestras colecciones digitalizadas. Pues eso, hicimos un proyecto, fue duro porque son ediciones antiguas, hay que a veces que rehacerlas enteras, pero fue el servicio digital más utilizado. Encima, con pandemia de por medio, todo el mundo decía, es que esto tiene mucho sentido, aparte de los libros a los que tenemos acceso comercialmente o plataformas, los actuales, tenéis ediciones que son únicas. Entonces, convertirlas a EPUB y permitir que se descarguen y se lean tiene mucho sentido. Yo terminé ese proyecto y dije, uno y no más, no quiero saber nada porque fue durísimo, porque fue un proyecto dificilísimo, porque había que rehacer casi las obras. Bueno, pues un año después ya estaba haciendo otro porque se utilizaba, pues hay que hacerlo, ¿no? Además, ese proyecto es bonito porque en realidad abre muchas vías de cooperación y la prueba es la Red de Bibliotecas de Instituto Cervantes, que les pareció interesante incorporar la colección, son 1.300 y pico libros, la colección al catálogo de bibliotecas. Entonces, esa presencia en ecosistemas muy diferentes en los que puede tener sentido esa colección de carácter más patrimonial, con obras grandes, primeras ediciones, pero también otras muy desconocidas, autores que han pasado hace poco a dominio público, tiene sentido. Y además, sugerimos que nos propongan obras. El público, los usuarios de la biblioteca nos sugieren obras también para convertir, entonces las incorporamos a los candidatos. Pero también, por ejemplo, te permite vías de experimentación con tecnología, por ejemplo esta. Tenemos 2 compañeras muy jovencitas y dijeron, pues esto es EPUB, pero claro, buscar en bibliotecas digitales claro, nosotros ya tenemos una edad, para nosotros es muy sencillo, estamos muy familiarizados con una búsqueda en una biblioteca digital, en un repositorio digital, pero otras generaciones les parece un rollo buscar ahí por los filtros, ¿no? Son otras estrategias de búsqueda las que tienen completamente diferentes. Pues nos sugirieron estas 2 colaboradoras, estas chicas súper creativas, nos sugirieron crear una app con una herramienta, App Lab creo que se llama así, donde se puede programar y se hicieron ellas la programación y el código de la aplicación y nos sugirieron cómo ellas buscarían los libros. Pues, por ejemplo, con criterios como, para ellas era muy importante la extensión, para mí no lo es nada. ¿Cómo es de extenso o largo un libro? Para mí no lo es nada, pero para ella, no, sí, es que claro, no es lo mismo una lectura express que un tocho apasionante. Entonces ahí estaba la categoría de tocho apasionante que a ella le parecía pero vamos, muy descriptiva del tipo de lectura que te estamos sugiriendo. Bueno, entonces te permite, era un proyecto que de inicio era, bueno, pues ponemos un formato nuevo, pero luego te da para encontrar otras vías de acceso a las colecciones, de cooperación, de visibilidad en contextos muy diferentes y bueno, por eso os destaco este. Y otro ejemplo que me gusta destacar, también tiene ya unos añitos, de estos primeros proyectos que tuvieron menos recorrido, pues el juego filarmónico, tal, algunos tienen más alcance, los hacemos en unos meses y ya cumplen su objetivo, y otros son servicios que queremos y pensamos que hay que sostener. Ahora veremos un par.
Pero otro que me gusta mucho destacar, no sé si lo conocéis, Chef Benet es otro clásico. Bueno, pues es un proyecto centrado en gastronomía, en recuperación de memoria gastronómica a partir de colecciones. Entonces, en las colecciones de la biblioteca está, por ejemplo, el primer testimonio de la salsa de tomate venida en Europa, ¿no? Venida de América. Están los testimonios de cómo se hacía el garum en la Hispania romana y por qué fue importante en la Hispania romana. Cómo se hacía el helado a principios de siglo, ¿no? en los neveros. Cómo todas estas curiosidades, y pusimos en contacto a chefs que recrearon recetas extrayéndolas de las colecciones, que buscaron en nuestras colecciones y dijeron, qué interesante, yo esto no lo sabía. Chefs, historiadores, investigadores, lingüistas, y recrearon y explicaron por qué eran interesantes esos testimonios de las colecciones de la biblioteca, ¿no? Entonces, fue bonito porque pusimos en relación a sectores profesionales muy diferentes, animando a descubrir que muchos no sabían que se podían buscar en las colecciones digitalizadas, cómo se podía buscar, y alguno incluso se animó a poner en sus menús las recetas que habían recreado. No. Bueno, entonces, el resultado objetivamente, ¿qué eran? Pues una serie de vídeos donde el chef recreaba y el investigador o el historiador explicaba por qué era importante ese testimonio. Pero lo interesante, claro, era que estábamos primero poniendo en contacto a comunidades profesionales y luego añadiendo esa capa de conocimiento, ¿no? Sobre los títulos que tiene la biblioteca sin más, ¿no? Añadíamos, y además también la importancia de la narrativa, ¿no? No es lo mismo que yo diga, que digamos como Biblioteca Nacional, esto es muy importante, es el primer testimonio, que no que lo digan el profesional que se dedica a esto en conjunción con otro que lo ha investigado. Bueno, esta idea de compartir y enriquecer cada uno desde nuestro lugar la memoria y el conocimiento que hay en las colecciones de la biblioteca. El proyecto fue muy pequeñito, pero tuvo mucho impacto. La verdad, lo hicimos en 3 meses, creo, y se siguió hablando de eso. Aquí en el New York Times sacaron un artículo. Y a mí a día de hoy todavía me dicen, ¿por qué no hacéis más recetas? Y digo, hombre, es que no estamos para hacer recetas. Yo me encantaría porque me lo pasé súper bien, conocí a los chefs que me ofrecieron ir a conocer sus restaurantes, pero no es nuestra función. Entonces, para nosotros ese es un proyecto con objetivo cumplido. Lo han conocido muchos, el sector, y han conocido las bibliotecas y cómo les pueden ayudar a inspirarse profesionalmente, ¿no? Y bueno, 2 ejemplos. Pero los 2 proyectos de más alcance por el momento y que hemos sostenido en el tiempo porque entendemos que son servicios, plataformas con más recorrido, son Comunidad Benet y Benescolar, ¿no? Comunidad Benet, no sé si lo conocéis. Comunidad Benet es la plataforma de la biblioteca para enriquecimiento colaborativo. Hace muchos años, bueno, ya unos cuantos, salió esta idea del crowdsourcing, ¿no? De cómo pues también entornos wikis, cómo entre todos podemos aportar nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestra energía para enriquecer datos colectivamente y enriquecer contenidos. La idea de Comunidad Benet es que cualquiera, a partir de propuestas que vamos nosotros sacando, que nos van sugiriendo, o grupos de investigación o grupos o colectivos nos van sugiriendo, cualquiera puede ayudar a, por ejemplo, ayudarnos a extraer información. Este es un proyecto, por ejemplo, sobre carteles de teatro. Los carteles de teatro nosotros los escribimos con criterios catalográficos, pues fecha en que se imprimió el cartel, bla, bla, pero ahí hay mucha información de actores, de obras que se representan, de precio de las entradas. Pues invitamos a que nos ayudara, a que entre todos extrajéramos toda esa información que está ahí oculta, ¿no? En las colecciones de la biblioteca, a partir de esas tareas, preguntas que proponemos. O proyectos de georreferenciación, ¿no? Estos proyectos siempre tienen mucho éxito. ¿En dónde se tomaron estas fotografías de este fotógrafo famoso del 19? Vamos a crear un mapa colaborativo. Esto se hace en esta plataforma. Nuestra propuesta es a través de Comunidad Benet, pero bueno, ya sabéis que ahora hay muchas herramientas de georreferenciación y es facilísimo y siempre tienen mucho éxito, ¿verdad? ¿Quién ha hecho un mapa colaborativo aquí? Todos, pues nos encantan.
¿verdad? Entonces, hace unos años no había herramientas, pero ahora hay muchas posibilidades gratuitas, además, que eso tenemos que aprovecharlo porque hace unos años era carísimo experimentar con herramientas tecnológicas. Por ejemplo, también pues, ayudarnos a mejorar la transcripción, que con la digitalización sabéis que el OCR, pues, el reconocimiento de caracteres es defectuoso, ha ido mejorando, pero sigue siendo defectuoso, pues vamos colectivamente a limpiar eso para tener textos limpios y con ellos se pueden hacer luego muchas cosas. Pues otro tipo de proyectos, bueno, mapas colaborativos, a partir de esos proyectos se pueden hacer líneas de tiempo, geolocalizaciones y a partir de una transcripción, por ejemplo, esto de pliegos poéticos, pues podemos hacer un EPUB. O sea, ya, pues, ¿qué podemos hacer? La idea con toda esta energía que nuestros colaboradores, que tenemos bastante, además muy fieles, pues, ¿qué pueden hacer? Pues imaginamos cosas que se pueden hacer a partir de ese trabajo o de esas aportaciones. Y bueno, tenemos ejemplos muy bonitos. Hicimos un proyecto de enriquecimiento de los registros de autoridad de traductoras de la Edad de Plata que estaban absolutamente vacíos. No se sabía nada de estas mujeres que hicieron tanto por la traducción y la difusión del conocimiento en Europa. Y no se sabía nada, pues nos ayudaron y, por ejemplo, un grupo universitario se comprometió muchísimo y colaboró, bueno, hizo investigaciones para averiguar quiénes esas mujeres, completamos los registros de autoridad. Bueno, es que se hicieron camisetas, crearon un canal de Twitter, o sea, a mí me encantaba verlo, porque es que esto es la idea. Nos inspiramos y entre todos contribuimos a que la base de conocimiento de la biblioteca, que de todos para el futuro, sea mejor y esté más completa con lo que todos sabemos o podemos contribuir. Y bueno, en pandemia no dábamos abasto a sacar proyectos porque fue un contexto, una experiencia bonita dentro de todo lo que estábamos viviendo, pues a la gente le encantaba contribuir a cosas bonitas, sin más, ¿no? Y cosas que pueden ser útiles para el futuro. Entonces, bueno, este proyecto, la verdad, Comunidad BNE seguimos sacando propuestas. Ahora, lo único que, claro, la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico, pues nos permite hacer estas tareas, automatizarlas. Entonces, buscamos propuestas que sean bonitas para colaborar, que creemos que haya públicos, sectores, por ejemplo, pues con publicidad de prensa, ahora estamos imaginando, descubrir obras inéditas en prensa, obras que solo o cuentos, poemas que solo se publicaron en la prensa, pues explorarlas y transcribirlas y extraerlas de ahí. Bueno, hay muchas posibilidades y seguimos y a medida que se nos ocurre nos vamos proponiendo. Esta Comunidad BNE es código abierto. Cualquiera, bueno, tienes que tener un poquito de conocimiento, pero puedes hacerte tu propia plataforma. Todas las personalizaciones que hemos hecho nosotros se pueden utilizar, están en nuestro GitHub y cualquiera puede integrar su propia plataforma. Bueno. Y el otro proyecto, así de más alcance, es BEN Escolar. BEN Escolar, ¿lo conocéis? Pues desde el principio, en esta vía de reutilización, una de las líneas que teníamos más claras tenía que ver con educación. ¿Cómo podíamos fomentar que en entornos educativos, en la escuela, en el aula, pero también pues, en la familia, cuando estamos intentando crear o buscar recursos educativos para nuestros hijos o nuestros familiares, pues cómo podíamos inspirar a que se utilizaran, se conocieran y sobre todo se recrearan, que los profesores supieran que ahí tienen una base de recursos que pueden enriquecer su docencia. Por ejemplo, carteles de la Guerra Civil para explicar el periodo de la Guerra Civil, dibujos de los niños de la guerra para explicar ese periodo y tantas cosas. Entonces, la biblioteca llevaba muchos años organizando actividades educativas en la sede y todas tenían mucho éxito, ¿no? Talleres escolares que se hacían en la sede tenían muchísimo éxito. Pero claro, se acababan enseguida las plazas y además solo para quien pudiera venir a Madrid. Entonces decíamos, no, tenemos que hacer un proyecto integral para dar acceso universal a este tipo de propuestas y imaginar con todo lo que tenemos digitalizado, imaginar todo lo que podamos que se puede
que se puede crear como recurso educativo. Entonces, pues Ven Escolar es la propuesta de la biblioteca y básicamente hemos ido creando en todos estos años experiencias educativas, propuestas metodológicas partiendo de colecciones de la biblioteca. Si exploráis Ven Escolar, en el apartado de experiencias, hay ya decenas de propuestas que hemos ido imaginando, pues talleres, secuencias didácticas, desafíos interactivos que lo hemos llamado, unos con más peso de tecnología, otros con menos, unos con más peso curricular. Trabajamos con un equipo de pedagogos y de profes, o sea, porque esto tiene una guía curricular, metodológica y de acuerdo a la LOMLOE, pero la idea, nosotros partimos de las colecciones de la biblioteca y intentamos que haya variedad de temáticas, porque la biblioteca se identifica mucho, ¿no?, con, pues, ¿qué es la biblioteca? ¿Qué tiene la Biblioteca Nacional? Pues todos pensamos Quijote, manuscritos iluminados, incunables, poco más. Eso no nos lo quitamos, eso está en el imaginario colectivo, ¿no? El Beato, y pues nos esforzamos muchísimo desde hace muchos años en no, es que está todo lo que se edita, todo lo que hemos creado, lo audiovisual, lo sonoro, que tiene tanto potencial. Es una línea que queremos trabajar muchísimo. Lo sonoro tiene muchísimo poder ahora, ¿no? Todo lo que se crea, gráfico, mapas, todo lo que te imagines, lo guarda la biblioteca. Ahora también la web, ¿no? Entonces, nos pasamos todo el tiempo intentando hacer ese dibujo de todo lo que guarda la biblioteca. Entonces, por supuesto, hay teatro del siglo de oro, por supuesto, hay filosofía, estas disciplinas clásicas, pero también hay química, hay criptografía, que les vuelve locos a los chicos, explorar los métodos de criptografía, de ocultar mensajes, desde Julio César, que están ahí. Hay cuadernos de experimentos, hay técnica, hay, bueno, cocina, bueno, hay muchísimo, además, cada vez vamos añadiendo más. Y lo que intentamos es que haya variedad también de formatos. Pues esto es una secuencia didáctica para explorar la publicidad a lo largo del tiempo y qué nos dice sobre los estereotipos de belleza, sobre nuestra sociedad, sobre la cosmética, cómo ha ido variando a lo largo del tiempo y siempre trasladándolo al presente. ¿Qué te extraña? ¿Qué te parece más familiar? ¿Qué te parece más raro, ¿no?, de la publicidad antes, o hace 40, 50, 60 años? También, por supuesto, vídeos. Es un formato que empezamos a hacer y dijimos, no sabemos si esto tiene mucho sentido, porque te metes en YouTube y hay 200 millones de vídeos y esto cuesta hacer un vídeo que sea medio bueno, ¿no? Pues hablando con los profesores nos dijeron, sí, por favor, porque precisamente porque hay 200 millones de vídeos, no sabemos recurso de calidad, de cuál nos podemos fiar, ¿no? ¿Cuál es fiable para llevarlo a una clase? Pues precisamente es que vuestro fuerte como bibliotecarias, como Biblioteca Nacional, es la solidez en la consulta de las fuentes, en eso. Eso es muy importante, ¿no? Entonces seguimos haciendo vídeos. Talleres, los talleres tienen una aplicación más manual, práctica, entonces siempre partiendo. Alguna excusa siempre nos inventamos para llevarlos a las colecciones de la biblioteca, ¿no?, como punto de partida, pero luego, por ejemplo, explora qué son los manuscritos iluminados, explora nuestra colección, te pongo ejemplos de la colección y luego vamos a hacer nuestro propio manuscrito, cómo se fabrica el papel. Entonces nos ponemos a fabricar nuestro papel manualmente, a practicar nuestra caligrafía gótica, a iluminarlo. Entonces, los talleres, ya hay muchísimas propuestas, pues eso, de criptografía, tengo que repasar. Lo típico que tienes 200 y luego te salen 4 ejemplos siempre los mismos, pero entráis en experiencias y en talleres intentamos, ahora estamos trabajando uno de bibliotecario, para explicar y que en las aulas sean un bibliotecario, por qué se cataloga y cómo se cataloga, qué es la CDU, ese tipo bueno, con una traducción bastante práctica. Esto es lo que tiene siempre más éxito. Por ejemplo, navegación, cómo se orientaban en el mar los antiguos. Vamos a construir una aguja de marear, un sextante, intentamos que haya variedad y yo he aprendido muchísimo, ¿eh? Yo de esto ni idea, y son cosas muy prácticas con materiales baratos o directamente sin nada. Y a veces, últimamente, metemos tecnología, por ejemplo, vamos a practicar con inteligencia artificial
a ver, por ejemplo, en lengua de signos. Tenemos un taller de lengua de signos que hicimos en colaboración con una asociación. Vamos a entrenar a una inteligencia artificial para que reconozca los signos y nos ayude, por ejemplo, ¿no? Siempre intentamos utilizar la tecnología, la inteligencia artificial, pero con sentido, que nos ayude, que apoye lo que queremos contar, no que sea el objetivo nunca del taller es utilizar una herramienta sin más, ¿no? Y bueno, lo que llamamos desafíos interactivos tiene un poquito más de desarrollo tecnológico. Esto es un juego de escape que lo sacamos el primer día con Ben Escolar y es de lo que más éxito ha tenido. Los chicos... Yo no he sido capaz de salir de ahí, también te digo, pero estás en una exposición y te pierdes en las salas y tienes que adivinar los acertijos que hay en cada sala. Bueno, es digital exclusivamente, pero se puede trasladar a lo físico fácilmente, ¿no? Y aquí hablamos mucho de lo sonoro. Pues intentamos entrar a ver si lo sacáis, ¿no? ¿Qué te sugiere esta melodía? ¿Adivina esta nota? Bueno, ahí hemos ido a explorar lo sonoro. Estamos ahora trabajando en una secuencia de música que nos interesa muchísimo. Y bueno, también hay una aplicación móvil que pensamos en juegos geolocalizados. O sea, igual que la caza del Pokémon, pues puedes geolocalizar preguntas y o bien en un patio de colegio, o bien en un jardín o en un parque, pues haces una competición de a ver quién adivina más preguntas que te van surgiendo en la aplicación y los profes pueden crear sus propias preguntas. Y esto queremos darle más difusión porque tiene muchísimas posibilidades. Y bueno, ahora una cosa que nos planteamos en esta segunda fase que estamos ahora es, hemos trabajado siempre a partir de temáticas concretas, ¿no? Decimos, venga, vamos a trabajar música ahora, o vamos a trabajar navegación. Pero nos damos cuenta y nos decían también los profes que eran importantes también competencias transversales, ¿no? ¿Qué es investigar? ¿Qué hay que hacer para ser escritor, para ser periodista? Temas que a la Biblioteca Nacional, a las bibliotecas nos interesan mucho, sobre todo en cuanto a consulta de fuentes, verificación de fuentes y de información, ese tipo de cosas. Entonces hemos sacado estos nanocursos para hablar de esas competencias transversales y cómo se relacionan con las bases de conocimiento, las fuentes de información primaria que tenemos las bibliotecas, ¿no? Entonces, se trata primero de que estén presentes las colecciones patrimoniales, que se conozcan y estén presentes, que se utilicen, pero también todos tienen ejes transversales que nos interesan muchísimo a una institución como la Biblioteca Nacional. Yo creo en general las bibliotecas. Pues eso, conocimiento de las fuentes primarias de información, verificación de la información, experimentación creativa pero crítica con la tecnología. Este tipo de ejes transversales, género, igualdad, todo eso es transversal a todos los recursos y es en realidad lo que nos interesa trabajando estos proyectos. Y bueno, esto es ecosistema exclusivamente digital, pero también con el tiempo, por esa idea que os decía antes de que estuviera al alcance de todos, trasladar a lo digital una experiencia física que tenía mucho éxito en la sede. Pero con el tiempo te das cuenta, la prueba es que estamos aquí hoy, ¿no? Que lo físico también enriquece y es necesario, ¿no? Encontrar espacios donde ponemos en práctica todo esto, vemos cómo funciona en un entorno real o con profes o con bibliotecarios a ver cómo funciona y cómo se puede mejorar. Esto es un prototipo que hicimos antes del proyecto con profesores para que nos dijeran tiene sentido lo que hacemos, vamos a poner en práctica alguna actividad. Pero se nos cruzó la pandemia por medio, porque esto fue febrero de 2020, ¿no? Y la idea era que fuera híbrido, en realidad, fuera un proyecto con también una actividad presencial muy, muy intensa para eso, ver cómo funcionaba. Pero como se nos cruzó la pandemia, pues aprovechamos otros foros, otras vías de difusión. Con INTEF, con el Ministerio de Educación, colaboramos desde el principio y nos ayudan a difundirlo en su plataforma de formación del profesorado. Hay miles de inscritos cada vez que, bueno, cientos de inscritos cada vez que sacamos estos cursos. También con otras instituciones, el Instituto de Innovación Educativa de Madrid, hemos hecho cursos y también hemos hecho cursos con la red de bibliotecas del Instituto Cervantes para que lo conocieran compañeras bibliotecarias de vuestros centros y vieran si tenía
traslación a las bibliotecas, si algunas de esas actividades puede tener sentido adaptarlas a su contexto, bien con las colecciones patrimoniales de la BNE, o con sus colecciones, si algo de todo esto le puede inspirar y tenía sentido con su público y en su contexto. Y la verdad es que la experiencia fue súper bonita con María y con Ana Cristina, ¿verdad? Fue súper bonita y de hecho, aquí en este lugar, en este apartado del portal donde ponemos experiencias, cómo se llevan a la práctica estas propuestas que hacemos en Benescolar, pues encontráis... ¡Ay, no está! A ver... Sí, aquí. En Budapest, la compañera de Budapest la llevó a la práctica con su público, el taller de criptografía, que siempre tiene mucho éxito, y el de publicidad. Y bueno, nos parece que tiene traslación. Y nos han ido llegando, la verdad, muchos ejemplos. La idea es que esto tenga sentido, que los profes se inspiren y creen sus propios recursos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí en un conservatorio nos sugirieron otra cosa completamente diferente, pero a partir de las colecciones de la biblioteca, buscando en hemeroteca noticias musicales. Por ejemplo, el hundimiento del barco en el que iba Granados, que murió ahí, ¿no? Pues los alumnos del conservatorio locutaban las noticias y también musicaban las noticias. Entonces crearon un podcast, aquí está un podcast con noticias musicadas por ellos. Veis ahí a una chica que estaba grabando su propuesta. Pues crearon un podcast como si esas noticias estuvieran pasando ahora y les encantó la experiencia. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Bueno, ahora hablaremos más, ¿qué os parece? Ahora hablaremos más en este ratito que tenemos ahora. Hay más, por ejemplo, nuevas vías que nos estamos imaginando, pues os decía antes lo sonoro. Lo sonoro creemos que tiene mucho potencial. Paisajes sonoros, la creación de paisajes sonoros, ficción sonora a partir de las colecciones de la biblioteca, reutilización, remix de lo sonoro para crear otras cosas, ¿no? ¿Qué hace Rosalía? Pues bebe de la tradición y crea otra cosa. Pues ese tipo de recreaciones con lo sonoro creemos que tiene muchísimo potencial y ya lo tenemos en marcha. Y como os decía al principio, bueno, me queda un ratito, vamos a hablar ahora de datos. Yo sé que a lo mejor esto os queda, o algunos no tenéis o no trabajáis con datos así tal cual, pero tiene mucho potencial y muchas implicaciones para profesionales, bibliotecarios en general, yo diría. Y hablamos también de inteligencia artificial. Si hablamos de datos, pues la Biblioteca Nacional, las grandes agencias catalográficas, las grandes agencias nacionales, pero cualquier biblioteca con su catálogo, tiene ahí una base de datos normalizados, interoperables, ¿no? Aquí ya sabemos de lo que estamos hablando, estandarizados, que tiene muchísimo valor. Y en la Biblioteca Nacional no solo son sus registros bibliográficos y sus registros de autoridad, hay también vocabularios, estadísticas, bibliografía, directorios. Hay una base inmensa con un potencial muy diverso además, porque además el resultado de la digitalización, los corpus de texto, eso es otro potencial. El archivo de la web ahora es la mina de oro, ¿no? Y nos ocupa ya y nos va a ocupar muchísimo trabajo en los próximos años. Desde hace años, además, hablamos de colecciones como datos, cuando hablamos de las colecciones de bibliotecas, ¿no? Es una perspectiva que lleva ya unos años, pero ahora tiene todo el sentido. Entonces, desde este enfoque, desde que empezamos con Lab, trabajamos en hacer todos esos datos usables, porque, claro, los ofrecemos en formatos bibliotecarios, pero ¿quién entiende un MAR 21? Un MAR XML, pues lo entienden bibliotecarios, entonces dijimos esto, si lo quiere utilizar alguien que no es bibliotecario, tenemos que hacerlo usable para un desarrollador que quiera hacer una aplicación y tirar de estos datos. Pues nos ocupamos de convertirlos a formatos abiertos y reutilizables, subirlos a portales. Este es el Catálogo Nacional de Datos Abiertos, Datos.gov. Además, estamos obligadas las instituciones públicas a hacerlo. Y en lo que estamos ahora, veis aquí, es en mostrar ejemplos de
qué análisis, qué conclusiones, qué reflexiones pueden extraerse del trabajo con estos datos y solo trabajando con estos datos. Entonces, esto es una visualización que hicimos la semana pasada en el departamento y dijimos, venga, vamos a mostrar, utilizando el conjunto de datos de monografías modernas y solo las materias. ¿Qué se puede ver a partir de ahí? Pues bueno, pues en el siglo XX, libros editados en el siglo XX. Pues cogimos las materias, las 20 primeras, y la verdad es que es curioso porque en una visualización que hicimos en un día, ves cómo va cambiando el peso del interés editorial y desde historia de España y conflicto, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se ponen como primeras materias más editadas en ese momento. Luego va cambiando, lengua española, temas lingüísticos, técnica, se habla de ingeniería industrial a partir de mediados de siglo. Educación y enseñanza, lectura, aparece en los años 50 y 60, tiene que ver con las políticas públicas, o sea, que se pueden extraer conclusiones interesantes a partir de una visualización sencilla y además ya hay herramientas gratuitas para hacerlo. Entonces, estamos no solo colaborando con grupos de investigación que se dedican a esto, resolviendo sus dudas a la hora de utilizar los datos, sino también mostrando qué se puede hacer con todo esto, ¿no? Y además, además este trabajo, mirar a los catálogos al catálogo de la biblioteca como datos, ha tenido una implicación interna muy bonita también. Empezamos a trabajar con estos grandes ficheros de datos y veíamos, utilizando, por ejemplo, OpenRefine, depuraciones muy, claro, ocupación, o género. Vamos a explorar el campo género, masculino, femenino, torero. Ah, pues esto es una depuración que interesa hacerla cuanto antes. O sea, depuraciones se ven muy claramente errores que tienen todos nuestros catálogos. Todos los catálogos tienen errores. Pero no solo eso, sino también trabajando con estos datos. Claro, un investigador cuando empezamos con ello, la primera pregunta que me hizo un investigador, vale, pues a mí me interesa dramaturgas españolas del siglo XX. ¿Cómo puedo consultar estos datos para que me dé ese dato? Entonces, claro, fue un shock porque no teníamos el campo ocupación sistemáticamente puesto, género no lo teníamos, dramaturgas no podíamos saberlo, español no lo teníamos, siglo XX, métete en el campo fecha. Entonces, fue un shock, pero fue también muy revelador cómo no podían contestar consultas sencillas nuestros datos. Estamos hablando de registros, Elena Escolano lo sabe perfectamente, registros así, con mucha información. Entonces cambió mucho nuestra perspectiva de, claro, el catálogo que deja de ser herramienta para localizar ejemplares físicos en un depósito y es un recurso de información en sí mismo y eso tiene implicaciones, ¿no? ¿Cómo miramos a nuestros datos y colecciones? Eso... la verdad es que esto ha ayudado a cambiarlo. Pero bueno, os quería hablar rápidamente que además esto de haber una legislación de reutilización de la información del sector público que nos obliga a hacer este tipo de trabajos y a hacer este tipo de reflexiones sobre cómo se usan o se pueden usar o no nuestros recursos. Claro, ahora además hay... legislación europea ya transpuesta a nuestra legislación que nos obliga a permitir la minería de datos sobre datos que están protegidos de inicio por propiedad intelectual. Todo lo que se edita ahora, que entra por depósito legal electrónico, que tenemos en la biblioteca, el archivo de la web, está protegido por propiedad intelectual, pero ahora está para investigación, minería de datos, estamos obligados a dar acceso. Entonces, tenemos que seguir trabajando esa línea de cómo damos acceso a esto. Son petabytes de información, ¿no? Es más, con el auge de la inteligencia artificial conversacional, GPT, tal, pues claro, ¿de dónde tiran esos modelos conversacionales, esas inteligencias artificiales? Pues ilegalmente de lo que hay en la web. Entonces, hay muchísima legislación, movimiento institucional, recomendaciones, pautas para que las instituciones públicas hagamos lo posible por crear esos modelos desde lo público y para lo público, no que sean, como pasa ahora, las
grandes empresas comerciales con intereses comerciales las que están dominando este campo de juego, ¿no? Y ahí tenemos todos los que producimos datos y en particular en nuestro sector, porque antes no eran considerados de alto valor, pero ahora en la última actualización los datos lingüísticos y culturales son considerados de alto valor y prioritarios precisamente por esto, que son los que construyen las inteligencias artificiales conversacionales como GPT. ¿Utilizáis todo GPT ya a día de hoy? Yo sí. Sí, ¿no? Claro, no hay opciones. Pues lo que debería ser es complicado. Yo no sé cuándo lo veremos, pero debería haber una construcción de esto desde lo público para lo público, ¿no? Hay una estrategia nacional de inteligencia artificial que habla de, lo veis ahí, desarrollar una IA transparente, responsable, humanística, ¿no? Y el Gobierno impulsa, o sea, hay un compromiso del Gobierno de impulsar esto. Bueno, ahí está la Biblioteca Nacional, por cierto, la Biblioteca Nacional como el corpus que conserva el corpus documental más grande y las bibliotecas en general. Entonces, en todo este ecosistema de aplicaciones de IA generativa, esto es de principios del desarrollo, ahora ya es inabarcable. ¿Cuál es nuestro papel? Pues mira, GPT, si le preguntas a GPT, él mismo te dice que claro que la información que da tiene sesgo, claro que no te puedes fiar de GPT, pues si además ni está actualizado, pues claro que no. Él mismo le pregunté, él mismo claro que no. Entonces, ¿cuál es la potencialidad y en lo que nosotros estamos empezando a trabajar, pero creo que afecta a toda la profesión? La potencialidad es, por poner ahí algunos ejemplos, pues desde análisis lingüístico a gran escala, de español y lenguas cooficiales, traducción, análisis de tendencia y fenómenos culturales, desarrollo tecnológico, colaboración y, en general, la mejora del ecosistema de acceso y creación de conocimiento. O sea, para esto tenemos que trabajar, ¿no? Desarrollo de políticas públicas, transparencia, democratización, acceso y uso públicos de todo esto. Entonces, con todo esto, en la Biblioteca Nacional, ¿qué líneas hemos visto más factibles y en qué de todo este potencial creemos que tiene sentido que nos pongamos a trabajar y estamos trabajando? Pues para empezar, estamos obligados a dar acceso a todos estos corpus de datos a gran escala. Digo, son petabytes de información con implicaciones legales que todavía tenemos que asegurar para que haya un uso controlado de todo esto, que está protegido por propiedad intelectual, cooperación, apoyo a la investigación, pero además todo esto nos permite, la inteligencia artificial descriptiva frente a la generativa, sí que hay un campo enorme que permite extraer nuevo conocimiento de las colecciones. Por ejemplo, reconocimiento facial en imágenes nos permite detectar personas en prensa, por ejemplo, mejora de los procesos de OCR, transcripción de manuscritos. Esos son viejas aspiraciones, ¿verdad?, que hemos tenido en la biblioteca. Los manuscritos no está transcrito el texto, son imágenes sin más, pues ahí hay conocimiento que no es usable. Identificación de entidades de texto, materias, reconocimiento de partituras. Bueno, esto en la práctica son áreas que ya estamos trabajando y que ayudan muchísimo al desarrollo de la IA. Y también mejora de los procesos de trabajo. Aquí somos bibliotecarios muchos, pues ¿cómo nos pueden ayudar los chatbots asistenciales para solucionar preguntas sencillas? En la biblioteca llegan cientos de preguntas como ¿a qué hora abrís? Da igual que esté puesto en 1000 sitios. ¿A qué hora abrís la biblioteca? Bueno, no sé si tenéis chatbots, utilizáis ya estos servicios algunos. Si lo utilizáis, ya esto es sencillo de integrar. Pero, por ejemplo, catalogación y clasificación automatizada. Esto, mirad, esto a GPT, haciendo una prueba para crear un GPT personalizado. Le dices, vale, te voy a dar portada y verso de portada de un libro y tú me vas a responder, bueno, aquí lo ha puesto en inglés, pero da igual, vas a responder con tu propuesta de catalogación de este libro y me lo das descargable en un MRK o en un MRC, a ver qué me das. Y esto sin entrenamiento de ningún tipo, o sea, no lo hemos dicho, cambia este campo por este campo, que eso es en lo que estamos ahora. Pero esta fue la primera prueba, ¿no? Te voy a dar esto, no me tienes que decir nada, no me des conversación, porque el GPT enseguida, claro, yo te ayudo, no me des... Hay que ser educados con GPT,
que luego cuando las máquinas tomen el control, los educados a lo mejor nos salvamos. Pero en este caso, el GPT específico que hemos empezado a entrenar, pues le das eso. Pues este fue el primer registro que nos dio sin ningún tipo de entrenamiento. Entonces, integra RDA, tiene bastante sentido con lo que le hemos dado, ¿no? Nos quedamos un poco sorprendidos. Hay más modelos aparte de GPT, pero GPT a día de hoy es inigualable, ¿no? Entonces, además en la biblioteca ahora, con la legislación de propiedad intelectual reciente, entran las versiones digitales previas a la impresión. Entonces ya tenemos de inicio la obra digitalizada. Ya podemos trabajar con eso. Solo damos portada y verso de portada, no damos la obra entera. No se puede, tiene propiedad intelectual. Pero y estamos trabajando en un proceso ya para integrar GPT o cualquier otro modelo y hacer un proceso totalmente automático para que en el momento en que se pone una carpeta, extrae portada, verso, portada y se inicia un proceso de catalogación que va al sistema de gestión bibliotecaria con una precatalogación hecha ya. Entonces, eso es una integración que tiene sentido porque luego va a haber un bibliotecario que va a hacer el catálogo completo y va a quitar todo lo que no esté bien, pero ahorra mucho trabajo de personas que no aportan nada de su inteligencia humana transcribiendo sin más, copiando lo que pone el libro al catálogo. No aporta nada a la inteligencia humana y vamos a aprovecharla para otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una línea de trabajo. ¡Ay! Perdón. Y bueno, ya para cerrar, reconociendo todo este mar de posibilidades, de potencialidad, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial, evidentemente vamos superando incertidumbres porque ya vamos aterrizando más claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, dónde están los peligros, pero en todas las bibliotecas y en particular las patrimoniales, ¿qué reflexiones nos ha llevado en el último año? Y además es común, yo voy a una charla de la Biblioteca del Congreso y digo, aquí, esta persona me va a solucionar todas las dudas, salgo con más dudas, o sea, porque las presentaciones son, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Pero claro, ¿qué es patrimonio en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que se genera con inteligencia artificial generativa, que ya es eso es, lo podemos considerar objeto patrimonial, genera derechos de propiedad intelectual, es objeto de depósito legal. Vivimos con el miedo de que nos digan, ingrésame esto por depósito legal. ¿Qué haces con eso? ¿No? Esto es el resultado de la IA generativa, objeto de propiedad intelectual. Y mucha reflexión ética. ¿Ayuda a democratizar el desarrollo de la IA, el acceso a la información, o lo concentra en, que es lo que pasa ahora, no sé qué pensaréis, o lo concentra en agentes con intereses comerciales que no son precisamente el acceso gratuito, universal, público y democratizador a la información, ¿no? Pues yo creo, además de una reflexión de este último par de años, creo que tenemos un papel que jugar, un potencial de jugar un papel muy importante y además muy bonito en este desarrollo, esta segunda ola, ¿no?, después de la explosión de GPT. En esta segunda ola, para construir colectivamente una inteligencia artificial democratizadora, transparente, inclusiva, ética, que defienda la transparencia en la gestión. Y el papel bibliotecario, además, como activador de esa gestión crítica, responsable, ¿no?, de todas estas inteligencias artificiales. Siempre la tecnología en todo lo que hacemos como argumento y medio, no como fin en sí mismo, claro. Pongo ahí la importancia de la narrativa, contar lo que hacemos y tener claro el marco en el que trabajamos y por qué utilizamos la tecnología. No hace falta que os lo diga, la importancia de la planificación estratégica, la sostenibilidad en el tiempo, la accesibilidad, la formación, la capacitación, la creación de espacios y de comunidades como las que tenemos hoy aquí. Es esencial y en el tiempo que hemos estado reflexionando sobre esto y pensando nuevas líneas de trabajo, estos son pilares y tienen que serlo. Y bueno, si hay una idea con la que me gustaría que nos quedáramos, pues que creo que lo que hacemos, nuestros catálogos, nuestro papel
activadores del acceso al conocimiento, de la generación de nuevo conocimiento, tiene muchísimo valor y además juega un papel fundamental en estos nuevos ecosistemas. Y que tenemos además una responsabilidad para la construcción de esta sociedad de la información ética, inclusiva, transparente. Y yo creo que está en nuestro futuro, está construyendo un futuro más justo y una sociedad de la información que de verdad sea, que esté al servicio de todos realmente. Y con esta reflexión que os he dejado planchados, ahora hablaremos, tenemos tiempo para comentar todo, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien, Elena, muchísimas gracias. Nos quedamos encantados. A ver si hay algún comentario o alguna pregunta, Sí, ¿alguna pregunta? por favor. O ahora comentamos, ahora Me compartimos. hacéis una señal y yo me acerco con el micrófono. ¿Queréis preguntar algo, Elena? Bueno, ahora... Es lo que tiene una exposición estupenda, clara, didáctica, Espero. diáfana, transparente, Espero. sostenible. Mira. Gracias. Yo tengo una pregunta porque queremos utilizarlo y Yolanda también quiere que lo utilicemos. Vamos a ver, el catálogo de autoridades. Sí. O sea, todos los datos, vale, sí, nosotros los podemos descargar, pero yo no necesito, o sea, para yo poder trabajar con vuestros datos, está el volumen, procesar, que a mí lo que me interesa es una API. Una API. Ujú. ¿Habéis desarrollado APIs API sí para tiene trabajar con ellos? O sea, API es esto que te una API, había entendido una comunique. API. Sí, sí. Como sabéis, hemos migrado a Alma, pero todavía no hemos mirado el catálogo de autoridades. Entonces, hemos puesto el acceso antiguo, pero Alma sí permite acceso vía API. O sea, sí está previsto y además en datosabiertosbene.es, el recopilatorio de datos abiertos están las autoridades. Y lo podéis, y es más trabajable y más usable. Lo que me permite es la descarga, que es lo que te digo, procesar eso Sí. es terrible. Entonces tú lo... ¿Para o sea, qué es lo mucho queréis? más sencillo ¿Qué que... uso queréis hacer? Porque con OpenRefine, con estas herramientas, No, ahora mismo... ya, sí, pero OpenRefine también ya es que son muchísimos. O sea, no, si ya, o sea, Sí. ya hemos trabajado con ello, pero es que Sí, es un lío. Entonces, datos- lo que de verdad te simplifica es poder hacer que un sistema comunique con el otro directamente. Sí. Entonces, lo que pasa es que yo ya tengo Alma y... ¿No? Pues, no sé si tendría tanta espera, o sea, hay que verlo, pero... Datos abiertos, el portal está construido sobre CECAN, que es una herramienta que Sí, utilizamos. ahí es donde lo hemos mirado. Y ahí sí que tiene API integrada y se puede, pero lo hablamos, lo Vale, vemos, vale, en guay. concreto el uso que hacéis, qué queréis hacer, con qué herramientas o con qué perspectiva lo usáis. Vale. Y sí, es la idea que se utilice el catálogo de autoridades. La verdad es que a veces en la biblioteca, claro, trabajamos Es que a si una no, es escala hacer las enorme. cosas Pero 20 veces. es curioso, comparto conversaciones en la biblioteca estos días porque no estaba migrado al catálogo de autoridades y lo habíamos dejado, vamos, los compañeros decían, bueno, en cuanto podamos, tal. Pero nos han llegado muchísimas peticiones de, oye, el catálogo de autoridades, ¿cuándo va a estar? Que lo utilizamos. Y decía, la parte mala es que, hombre, estamos agobiados porque hemos dejado de dar este servicio. La parte buena es que, oye, se utiliza. Que a veces, claro, en la biblioteca trabajan decenas de personas actualizando, completando autoridades y dices, ¿esto lo utilizará alguien? ¿No lo utilizará? Vemos los registros por Z39, pero... Y sí que se utiliza y sí, somos conscientes, pero ahora hablamos. Gracias. Elena. Gracias, Elena, por la presentación, que ha estado muy interesante. Gracias. Simplemente era por preguntarte, porque el archivo web durante un tiempo ha sido solamente como captura una instantánea. Yo quería preguntarte porque todas las instituciones se han publicado. Ya sabes que publicar en las páginas web es muy efímero y son documentos que cambian con el tiempo. Y si ahora le tenemos que dar más importancia a la fiabilidad de la información quería saber si solo capturáis instantánea de cómo es la web o también preserváis los documentos. Sí, se guardan en WARC,
que es el formato. Lo que sí tenemos pendiente es indexar todo para que puedas buscar en el texto, pero estamos en ello porque sí. Abordar, pues eso Sí. ya para todas las instituciones Sí. de la administración, eso ya es... Sí, muy bien. Es una línea de trabajo durísima porque es interminable, pero tiene mucho sentido y ahora la biblioteca empezó a archivar la web sin un mandato, o sea, porque de repente dijo, esto es conocimiento que se pierde, luego ya se hizo objeto de depósito legal, de recolección, se formalizó, pero es una línea dura, también de recursos que consume, lo sabes, de servidores, es muy difícil de manejar. Pero lo bonito es que ahora esto nos sitúa como pieza clave a todas las instituciones que guardamos esta masa de datos en la construcción de las inteligencias artificiales. O sea que es un camino que hemos recorrido un poco como hemos podido, a ciegas a veces, pero fíjate, ahora tiene todo el sentido. Gracias, Elena. Bueno, ahora seguro que salen preguntas en el petit comité. Y tenéis mi correo para lo que queráis. Yo, si me escribís con propuestas, vamos a colaborar, yo siempre digo sí. Luego ya me dicen, yo digo, sí. O sea, que yo a todo que sí, porque me encanta idear vías nuevas de trabajo y de colaboración con todos, que ya en el café ha salido alguna por ahí. Pero muchísimas gracias por dejarme estar aquí hoy. Gracias. Gracias. No hace falta. ¿No se me oye? Sí. Es que ya no voy a salir. Es que yo ya no sé si salgo o no salgo. Estoy... Para escucharme mejor, que ahora vamos a continuar con la labor de materialización del prototipo hasta la 1:30. Si acabamos antes, pues antes, no pasa nada, ¿eh? Y a partir entre la 1:30 y las 2:30, lo que vamos a hacer va a ser escuchar a nuestras compañeras, a las bibliotecarias medias